El Señor viene ministrando a nuestros corazones durante estas 10 semanas que planeamos, 10 semanas de clamor. Y el Señor viene hablando a nuestros corazones. Recibimos una palabra titulada Jehová es nuestro pastor, Jehová Raá. Después también recibimos una palabra recibiendo que Él es nuestro sustento, Jehová Jireh. Y la última vez fuimos bendecidos mediante la palabra Jehová Makadasken, el Dios que santifica. Y todo eso basado en lo que nos dice el Salmo 23. Pero en todo esto, ¿qué es lo que el Señor está queriendo decirnos? Si queremos resumir todo lo que el Señor ha hablado a través de esos mensajes y lo que va a hablar a través de los mensajes que restan, es que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Tú puedes decirte eso en voz alta a ti mismo. Dios es todo lo que necesito. ¿Entendemos eso? ¿Todos lo entendemos aquí? Entonces ya nos podemos ir a casa. Pero yo creo que tenemos unos minutitos y vamos a aprovechar para seguir aprendiendo, ¿no? Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares verdes, de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Repita, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Aquí en el Salmo 23 nosotros vemos cómo Dios se revela de diferentes formas. Aquí vemos muchos atributos de Dios. Como decía yo antes, el Dios que nos santifica, el Dios que nos provee, el Dios que nos cura, el Dios que vamos a ver hoy, el Dios que está con nosotros, el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Y es que Dios aquí, eso es lo que Él quiere, manifestarse a nosotros, que nosotros lo conozcamos sus atributos, conozcamos su naturaleza, conozcamos cómo Él es. No podemos pretender tener una relación con un Dios que no conocemos. Tenemos que saber lo que la palabra de Dios nos dice a través de ese Dios maravilloso. Su palabra lo revela, su carácter, cómo Él es, cómo Él actúa, cómo Él nos ve. Todo está en la palabra de Dios. Y nuestro anhelo debe ser conocer a ese Dios que es apasionado por ti y por mí. Es un Dios apasionado por nosotros. Y nosotros debemos apasionarnos por conocer a ese Dios maravilloso. Hoy conoceremos un poco más de ese Dios maravilloso, de nuestro pastor, el pastor de los pastores, Jehová Shammah, porque tú estás conmigo. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Iglesia, para entrar en este mensaje tenemos que tener claro unas cosas. Nosotros sabemos por la misma palabra que Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Él está aquí hoy, en medio de nosotros.
Él está allá afuera, Él está allá por la Venezuela, por Colombia, por África. Al mismo tiempo, Él está en todo lugar. Él ve todo. Él está en lugares donde se está glorificando su nombre y Él también está en lugares donde se están haciendo cosas erradas que entristecen su corazón. Él está viendo todo, Él está en todo lugar. Pero ¿es eso de lo que nosotros vamos a hablar hoy aquí? No es eso. Porque mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 33:15. Este es Moisés hablando. Moisés está hablando con Dios y Dios le está diciendo: Moisés va a tomar al pueblo y tú sigue. Yo no voy con ustedes. Y Moisés le dice en Éxodo 33:15. Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. ¿Qué estaba diciendo Moisés aquí? Si Dios está en todo lugar, si Dios es omnipresente, ¿por qué Dios le estaba diciendo: si tu presencia no va con nosotros? ¿De qué estaba hablando Moisés? ¿Será que Moisés pensaba que había cierto lugar en el desierto en que Dios se iba a ausentar completamente? ¿Qué era lo que Moisés tenía en su corazón? Moisés estaba hablando de la presencia aprobadora de Dios. Jehová Shammah. Dios está con nosotros. Y esa presencia aprobadora es cuando Dios se manifiesta, cuando Él se agrada de lo que está sucediendo ahí, cuando su nombre es exaltado, cuando su nombre es glorificado, cuando hay un corazón obediente. Esa presencia se manifiesta. Es diferente de aquella presencia de que Él está en todo lugar. Porque si deducimos que si Él está en todo lugar, si Él va a estar conmigo siempre, ¿será que yo puedo hacer lo que yo quiera y saber: no, yo no voy a temer porque Dios está conmigo? No. Dios puede estar viendo las cosas erradas que yo hago. Él va a estar ahí, pero Él va a estar viendo con otros ojos. Él va a estar viendo con ojos de exhortación. Él puede estar viendo con ojos de juicio. Pero cuando hay un corazón contrito, humillado, obediente, un corazón que quiere agradar al Padre, Jehová Shammah, una presencia linda que se manifiesta. La presencia de Dios que muchas veces Él permite que sea palpable a nosotros. En aquellos tiempos, esa presencia, Jehová Shammah, se manifestaba a través de una nube. Mire lo que dice Éxodo 40:34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Números 16:42. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y vieron que la nube la cubría y la gloria del Señor apareció. Jehová Shammah es la presencia que me acompaña y se manifiesta aún en tiempos difíciles. Vemos aquí, había un pueblo rebelde que se estaba levantando contra Moisés y Aarón. ¿Y qué pasa? Jehová Shammah, la presencia se manifiesta a través de una nube. Él diciendo: Moisés, aunque estés pasando por dificultad, yo estoy contigo. Jehová Shammah. Él hoy te dice, iglesia, aunque tú estés pasando por el valle de sombra, por dificultades, por incertidumbres, por tristeza, Dios está contigo. Primera de Reyes 8:11. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Imagínense este escenario: sacerdotes que no consiguieron quedarse en cierto lugar porque la gloria del Señor descendió.
un poco contradictorio, ¿no? Porque eran los sacerdotes, eran los que ministraban, eran aquellos que estaban como mediadores entre el pueblo y Dios, y ellos no consiguieron quedarse donde estaba Jehová Shammah. ¿Qué pasó allí? ¿Qué eso nos enseña, iglesia? Que el mero hecho de ser religiosos, hacer actos mecánicos, no nos garantiza Jehová Shammah. La presencia aprobadora de Dios no la podemos atraer simplemente porque yo decidí hoy estar aquí a la iglesia. Yo puedo venir a la iglesia todo final de semana aquí, mecánicamente, pero eso no garantiza Jehová Shammah en mi vida. Porque el Señor ve cada corazón. ¿Cuál es la motivación que me trae aquí? No nos garantiza, actos mecánicos no nos garantizan la presencia de Dios. Por otro lado, iglesia, tenemos que aprender unas cosas básicas para llevarnos a nuestra casa, para aprender, para ponerlas en práctica. Y yo les quería hablar de 2 puntos básicamente. El primer punto es que es posible que la gloria del Señor se retire, se vaya, se aleje. Y eso lo vamos a aprender por un ejemplo bíblico que está en el libro de Samuel. Vamos a aprender con el sacerdote Elí y sus maravillosos hijos que vamos a conocer hoy aquí. Dice la palabra en 1 Samuel 2:12. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Noten que Elí era el sacerdote de Israel. Sus hijos hacían el trabajo sacerdotal en el templo también. Pero ¿qué dice la palabra? Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Versículo 15. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Versículo 16. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él le respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Versículo 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí de forma práctica? Llegaba gente del pueblo a dar ofrenda al Señor. Llevaban aquel cordero para sacrificarlo, para quemarlo en el altar, como sacrificio, como ofrenda. ¿A quién? Al Señor, a Dios. Pero ¿qué hacían estos jóvenes maravillosos? Ellos decían: espera, déjame coger un poco de esa picaña jugosa que está ahí, la más gordita que está ahí, aquella que tiene más grasita, y yo quiero de eso, porque tengo deseo, porque tengo hambre, porque quiero saciar aquella ansiedad que yo tengo ahora aquí. Y ellos lo hacían. Ellos estaban profanando la ofrenda del Señor. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, iglesia? Hoy en día ya no hay más sacrificios de animales. Ya no más como en aquellos tiempos, porque ya Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre. Pero en Romanos 12 se nos dice así: ustedes tienen que ser sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y ese es nuestro culto racional, es lo que enseña la palabra. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi sacrificio ahora? Mi vida la tengo que ofrendar al Señor. Las primicias yo se las tengo que dar al Señor. Lo mejor de mí yo se lo tengo que dar al Señor. Él
es primero. Pero ¿qué hacían estos jóvenes? Ellos, lo que era para el Señor, ellos lo tomaban para sí. Yo puedo empezar a hacer eso. La palabra de Dios nos advierte en el libro de Filipenses. Pablo da una advertencia y él dice: cuídense de aquellos cuyo Dios es su vientre, su propio estómago, sus propios deseos carnales. Porque ahí es donde yo empiezo a yo me pongo en el centro. Mis necesidades, mis caprichos, las cosas que yo quiero, las pongo de primero. Y Dios se queda después. Tenemos que estar muy atentos a esas cosas. Es como una inversión de valores. Ya no lo demos lo mejor al Señor. Pasamos por una pandemia y en cierto momento no podíamos congregarnos. Pero era una orden que estábamos cumpliendo de las autoridades. Pero después empezamos a volver. Pero ¿qué pasa? Yo cambio esas prioridades. Ahora yo digo, bueno, ahora yo creo que la internet es buena y me puedo quedar en mi casa viendo el servicio. Hay reunión de mujeres, hay reunión de hombres, lo puedo hacer por Zoom. Hay GE, lo puedo hacer por Zoom. Pero ¿qué pasa? Poco a poco mi corazón se va enfriando. Y yo digo, sí, por Zoom yo puedo recibir todo aquello. Yo voy a escuchar la palabra. Yo voy a ver todo lo que se hace. Pero ¿y tu hermano? Mi hermano. Yo tengo que estar con mi hermano. Yo tengo que amar estar al lado de él. Porque no es solo pensar en lo que yo voy a recibir, sino en lo que yo le puedo dar a mi hermano. ¿Cuáles serán las luchas que le está pasando? ¿Cómo yo puedo edificar su vida? ¿Será que yo puedo orar por él? ¿Será que yo le puedo ayudar en algo? ¿Será que hay algo que está en mis manos que yo puedo dar a mi hermano y bendecir su vida? Nos vamos poco a poco alejando, cambiando las prioridades. Ahora soy yo, el Señor está después, mis hermanos están después. Y es algo muy sutil que va pasando poco a poco. Debemos estar alerta con eso. Mire lo que dice en el versículo 22, siguiendo la secuencia. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Eran unos tipos muy interesantes, ¿no? No solo se tomaban para sí la ofrenda del Señor, sino que se acostaban con las mujeres que llegaban a servir al templo. Versículo 23, y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Pero ellos no escucharon la voz de su padre. ¿Por qué será que esos jóvenes no escucharon la voz de su padre? Yo creo que es porque no había autoridad en esas palabras. Ya el corazón de Elí ya estaba alejado de la presencia del Señor. Ya el corazón de Elí estaba acostumbrado a cosas mecánicas. Y ahora aquí él nos muestra que él estaba más preocupado por las apariencias. Mire lo que él dice. Los informes que yo oigo circular por ahí, eso era lo que preocupaba a Elí. No el pecado de sus hijos, sino su reputación como sacerdote. Apariencias. Pero Dios es un Dios misericordioso. Entonces Elí es exhortado. Él manda a un hombre de Dios a exhortar a este sacerdote. Primera de Samuel 2, 27, 29. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes,
para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotea mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Una exhortación fuerte. Creo que ese es un momento en que yo creo que cualquier persona comienza a temblar de miedo. Pero ¿qué pasa aquí? Este sacerdote ya estaba con su conciencia cauterizada, su corazón cauterizado. ¿Qué él hizo? Si buscamos en la palabra qué fue lo que él hizo después de esta exhortación, vamos a darnos cuenta de una cosa. Él no hizo nada. No hizo nada. ¿Qué tú has hecho cuando viene un hermano a exhortarte? Cuando viene tu líder a exhortarte. Cuando viene un discipulador a exhortarte. Cuando oyes una palabra de un pastor exhortándote. ¿Qué tú has hecho con aquella exhortación? ¿Has cauterizado tu corazón? Quizás tú has dicho, no tienen derecho para juzgarme. ¿Cómo tú has tomado la exhortación del Señor? La exhortación es parte de la misericordia de Dios, porque Él sabe por qué caminos vamos. Él sabe si hay un abismo más allá, que si yo tomo un paso más yo puedo caer en ese abismo, y Él levanta hombres y mujeres de Dios para decirnos, cuidado, cuida tus pasos, no vayas por ahí, es por acá. Pero debemos hacer caso a la exhortación del Señor. Elí estaba preocupado más con sus hijos que por el Señor. Aquí nosotros debemos acordarnos, iglesia, que debemos sembrar en nuestros hijos desde temprano la visión del reino. Esos jóvenes y este sacerdote estaban más preocupados por sí mismos. Nosotros debemos sembrar la semilla del reino desde temprano en nuestros hijos. ¿Y qué es lo que el reino nos llama a hacer? A disminuir, a sacrificar, a dar en vez de recibir, a menguar, a servir. Eso es lo que nos enseña el reino de Dios. Debemos desde temprana edad inculcar eso en nuestros pequeños. En nuestros hijos muchas veces decimos, no, ellos están muy chiquitos para escuchar esas cosas. Que ellos vivan su infancia tranquilos y cuando estén más grandecitos les enseñamos esas palabras. No, el tiempo es ahora, porque ahora ellos tienen un corazón fértil. Un corazón que escucha todavía a los padres. Ya después cuando esperamos 14, 15 años, ¿será que nos van a escuchar? No, porque a esa edad ya piensa que lo saben todo y no nos van a escuchar. El tiempo es ahora. Sembrar el reino de Dios en el corazón de nuestros hijos, para que ellos después no vengan a cambiar las prioridades y poner su propio vientre primero que el Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Elí es exhortado y es anunciada la muerte de sus hijos. La unción es retirada y Elí no reacciona a la exhortación. Como dije antes, ya una mente cauterizada. Primera de Samuel 2, 34, 35. Y para ti, esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés. En el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel. ¿Y qué pasa después? La profecía, la palabra, se cumple. Primera de Samuel 4, 10, 11. Los filisteos pelearon, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. El mensajero cuenta a Elí lo que sucedió. En 1 Samuel 4, 16, 21.
El hombre le dijo a Elí: yo soy el que viene del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío?, preguntó Elí. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Finés. Y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño Icabod y dijo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Algo trágico. ¿Qué podemos deducir de aquí? Actos mecánicos, iglesia. Preocupación en mantener las apariencias. Pecado no confesado. Falta de autoridad. No dar oídos a la exhortación. Todo eso apartaron la presencia aprobadora de Dios y su gloria en vez de Jehová y Cabod. Fuese la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios puede ser retirada, se puede ir. Pero entonces, eso no pasa aquí. Entre ustedes no pasa eso. Ustedes son llenos de la presencia de Dios, cada vez más y más. Y la pregunta es: ¿cómo mantenemos la presencia de Dios entre nosotros? Tenemos que recordar que el arca en esos días era lo que representaba la palabra de Dios. ¿Y qué era el arca? El arca era básicamente como una caja, como un baúl, el cual contenía ciertos elementos. Vamos a ver lo que dice la palabra. Mire lo que dice en Hebreos 9:4. El cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta todo de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Entonces, ¿qué habían dentro de esa arca? Maná, la palabra de Dios, las tablas de la ley y la vara de Aarón. El maná. ¿Qué es el maná? Salmos 78:24. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. El propio Jesús, haciendo referencia al maná, dice así en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Iglesia, es imposible que la presencia de Dios pueda estar en la vida de alguien sin tener a Jesús como Señor y Salvador absoluto de nuestras vidas. Es la presencia de Dios. El maná es lo que nos alimenta. Jesús es nuestro alimento. Jesús es nuestro sustento. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Es ahí donde vamos a ser saciados. Él es la fuente de vida, fuente de agua viva, dice la palabra. El Señor fue muy misericordioso conmigo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo experimenté Jehová Shammah, fue aquí, en estas sillas, aquí sentados donde ustedes están, cuando yo puse pie por primera vez en este lugar. La presencia de Dios era fuerte.
Yo no sabía de qué se trataba eso, no entendía nada de lo que estaba pasando a mi alrededor, pero yo sabía que era algo diferente. ¿Y qué fue lo que hizo Jehová Shammah en mí ese día? Jehová Shammah me reveló lo vacío que yo estaba, lo insatisfecho que yo estaba, el gran hueco que existía en mi corazón, la falta de Dios que yo tenía. Eso fue lo que reveló en mi vida. Y uno puede decir, wow, qué cosa terrible, ¿no? Sí, pero yo lo veo como la misericordia del Señor, porque yo viví tantos años de mi vida estando así y sin saberlo. Pero ese día el Señor me revela y me dice, tú tienes falta de algo, y esa falta de algo soy yo. Es Jesús, es Jehová Shammah. Y a partir de ese día Él puso en mi alma una sed de conocerlo, de saber lo que era eso. Yo no comprendía muchas cosas, pero yo sabía que había encontrado algo que era muy valioso y que yo anhelaba. Y que yo decidí comenzar a conocer y a buscar. Yo creo que David, él escribe así, él escribe, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo estaba pensando, yo creo que si yo me hubiera puesto a escribir en ese día, lo que yo hubiera escrito era, el Señor no es mi pastor y a consecuencia de eso, todo me falta. Eso fue la convicción que Él trajo a mi corazón ese día. Jehová Shammah fue muy misericordioso, porque ahora estoy aquí entre ustedes, disfrutando de su presencia, disfrutando de su palabra, disfrutando del cuerpo de Cristo aquí entre ustedes. Aleluya al Señor Todopoderoso. ¿Qué otra cosa estaba ahí? Las tablas de la ley o de la alianza. La ley es la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Él es el logos de Dios. La palabra nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra. La palabra tiene que habitar ricamente entre nosotros. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Tenemos que buscar la palabra de Dios, escudriñarla. Es la que me va a transformar. Es la que me va a suplir. Es la que me va a transformar. Es la que me va a hacer ver las cosas de la perspectiva de Dios. La palabra es fundamental. No podemos negligenciar la palabra de Dios. Tenemos que anhelarla. Tenemos que esforzarnos en leerlos, en abrir la Biblia y leer la palabra, pasar las páginas y preguntarle al Señor, Señor, revélame qué es lo que hay aquí entre estas líneas, qué eso tiene que ver con mi vida, cómo yo la aplico a mi vida. Tenemos que esforzarnos en aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Otra cosa que estaba ahí dentro de esa arca, la vara de Aarón. Esa vara era un pedazo de palo. Era una vara seca. Un cayado, tal vez, usado probablemente para conducir el rebaño. Pero cuando Dios quiso dar una señal al pueblo, Él hizo que esa vara seca floreciera. La vara de Aarón floreció. Y eso, iglesia, eso es común. Eso es sobrenatural. La vara de Aarón nos recuerda que Dios es un Dios sobrenatural, todopoderoso, y no podemos prescindir de eso. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección. Hubo un momento en que los saduceos estaban cuestionando a Jesús sobre la existencia de la resurrección.
Y Jesús les responde, ustedes erran por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. La palabra, las Escrituras, el poder de Dios van de la mano. No podemos inclinarnos a un lado y dejar el otro. El poder de Dios, la palabra de Dios. Porque lamentablemente, iglesia, hoy en día vemos tal vez cosas muy absurdas por ahí, de personas buscando solo lo sobrenatural, que muchas veces cometemos el error de que nos vamos al otro extremo y decimos, no, tenemos que enfocarnos en la palabra, porque esas cosas son antibíblicas. No, iglesia, Dios sigue siendo sobrenatural. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue curando, Él sigue salvando, Él sigue transformando vidas. Él es capaz de hacer cualquier cosa. Él es el mismo Dios, todopoderoso, sobrenatural, y ese poder está en la iglesia. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y cualquier cosa puede acontecer. Dios es un Dios soberano y todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. No podemos olvidarnos de eso. Ese poder está en nosotros. Donde Jehová Shammah está, el poder del Espíritu Santo actúa con libertad. El Espíritu es la garantía que Jesús vive dentro de nosotros y actúa sobrenaturalmente por medio de nosotros. Oh, iglesia, cuando nosotros buscamos Jehová Shammah, cualquier cosa puede pasar. Mientras yo preparaba este mensaje, yo me acordé de algo. Había un hermano aquí de la iglesia brasilera que unos años atrás él fue diagnosticado con cáncer. Cáncer muchas veces para mucha gente ya es una sentencia de muerte. En la cama del hospital, ese hermano, ¿qué fue lo que dijo? Tráigame mi guitarra. Y aquella sala de hospital se convirtió en un lugar de adoración. Aquel hermano estaba diciendo, aunque yo esté pasando por dificultad, aunque me estén diciendo que tengo cáncer y esto puede ser una sentencia de muerte para mí, yo no temo porque tú estás conmigo. Y aquello se volvió cura. No solo él recibió cura, porque él fue curado. Pero la presencia de Dios invadió aquel lugar. Jehová Shammah se manifiesta cuando nosotros lo invocamos, cuando lo buscamos de todo corazón, y cosas grandes pueden acontecer, iglesia. Debemos tener fe. El Señor continúa haciendo cosas sobrenaturales en medio de su pueblo. ¿Ustedes creen? Necesitamos creer en eso. Él es Dios. Punto número 3. ¿Cómo saber si su presencia probadora está con nosotros? El arca debe estar dentro de nuestra casa. Jesús debe estar adentro de mi casa, de todo lo que yo hago. Miren 2 Samuel 6:11 lo que dice. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, el geteo. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué pasó ahí? Un hombre que dejó que el arca fuera llevada a su casa. Y que eso trajo bendición, trajo prosperidad a su casa. Cuando la presencia de Dios está donde nosotros estamos, en mi casa, en mi familia, cosas grandes acontecen, prosperidad acontece. Y yo no estoy hablando solo aquí de una cuenta bancaria. No, yo estoy hablando como dice la palabra, como decía el apóstol Juan, yo espero que tú seas prosperado de la misma manera que prospera tu alma. Él nos prospera en todos los ámbitos, en todas las áreas, en todo. Entonces nosotros debemos saber que cuando Jehová Shammah está ahí, viene la prosperidad, viene la bendición del Señor. Yo soy suplido, nada me falta. Y cuando Jehová Shammah está ahí, cosas sobrenaturales acontecen.
cuando Jehová Shammah está presente. ¿Se acuerdan de la vara de Aarón? ¿Qué podemos decir de la vara de Aarón? La vara de Aarón era un palo seco, pero floreció. Quizás tú estás diciendo, la relación con mi hijo está seca. La relación con mi cónyuge está seca. Mi relación con Dios está seca. Mi salud está seca. Mi vida está seca. Tú puedes pensar así, pero Dios hoy nos dice, Jehová Shammah puede hacer que eso florezca y dé frutos al 100%. Amén. Toda gloria al Señor Jesús. Eso es lo que hace la presencia del Señor. Yo aprendí una cosa y hoy están aquí nuestros hermanos, la pastora Virginia, está ahí Gonzalo, ¿no? Estaba pensando en este mensaje y hay algo que yo aprendí en el ministerio Homeless que ellos dirigen. Yo aprendí mucho sobre Jehová Shammah en ese lugar. Era un grupo que iba a dar comida a los desamparados, a los homeless en Downtown Miami. Y era una cosa que llegar a ese lugar, dar comida a un número a veces como de unos 100 hombres o más, hombres que estaban hambrientos, sedientos. Era un ambiente pesado, un ambiente difícil. Pero los líderes empezaban a tener estrategias y decían, ustedes van, desde que salgamos de la iglesia, vamos todos orando. Íbamos dentro de una van orando ya desde ese momento, ya pidiendo que el Señor limpiara los aires en ese lugar. Después cuando llegaban allá, el líder decía, mira, tú fulano, ve a aquella esquina, tú ve a la otra, tú ve aquí, tú haces esto. Empiecen a orar. ¿Y qué pasaba con toda esa estrategia? Era como que Dios abría una ventana en medio de aquellas tinieblas que habían ahí. Entonces ahí se podía ministrar la palabra, se podía conversar con aquellos hombres, se les podía repartir la comida. Tremendo. Pero ¿qué pasó un día? Un día nosotros terminábamos de servir a esos hombres y después nos quedábamos ahí un poquito conversando con ellos para orar, para saber de sus vidas, para ministrar en ellos. Y una vez me llamó mucho la atención que uno de ellos, nosotros estábamos conversando y le dijimos, ya nos vamos. Y él nos dijo, quédense un poquito más. Y nosotros nos vimos uno al otro y no entendimos, pero nos quedamos un poquito más. Después de ese poquito más, le dijimos, ya nos vamos. Y él dijo, quédense un poquito más. Pero esta vez Él nos dijo, es que ustedes no entienden. Cuando ustedes llegan aquí, las cosas cambian. Y cuando ustedes se van, también. Aquí se queda un lugar horrible. Y cuando ustedes llegan, es como que el cielo desciende aquí. Y aquello, wow, impactó mucho mi corazón porque yo no tenía ni idea de esas cosas, de cómo cuando la iglesia llega y la presencia probadora va con nosotros, las tinieblas salen, las tinieblas retroceden y nosotros debemos estar convictos de eso. Gloria a Dios, ese fue un lugar que me enseñó mucho por el tiempo que yo serví ahí. Pero yo aprendí, Jehová Shammah limpia los aires. Jehová Shammah abre ventanas, abre puertas. Jehová Shammah hace que el Señor actúe en medio de un ambiente pesado, lleno de tinieblas. Jehová Shammah entra y transforma vidas. Y nosotros debemos tomar posición de eso, tener fe y clamar por la presencia de Dios en nuestras vidas y recordar que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Cristo en ti es esperanza de gloria en tu casa. Cristo en ti es esperanza de gloria en tus hijos.
es esperanza de gloria en tu trabajo. Cristo en ti es esperanza de gloria en tu matrimonio. Cristo en ti es esperanza de gloria en esta nación y donde el Señor te lleve. Toda gloria y honra al Señor Jesús. Para concluir, iglesia, yo quería hacer una oración. Yo quería hacer una oración por todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tengas misericordia de tu pueblo. Que no nos dejes conformarnos, Señor. Que no, perdónanos si nosotros hemos negligenciado tu presencia, Señor. Tal vez nos hemos alejado, nos hemos enfriado. Hemos entrado en actos mecánicos. Padre, reaviva el fuego que hay en nosotros. Toca a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Perdónanos, Padre, y llénanos de tu presencia. Jesús, llénanos. Tú eres nuestro sustento. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. En el nombre de Jesús, ven y invade cada hogar representado aquí y de aquellos que nos ven. Llena cada hogar, cada vida, cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, que nosotros podamos perseverar buscándote en oración, buscándote sin cesar. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias te damos. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque nosotros creemos que tú estás aquí. Creemos que Jehová Shammah está en este lugar. Y nosotros no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.